Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Más profe. Profe, una cuestión, lo que pasa es que ayer para enviar los videos por la noche no se los pude enviar por sino se los envié por el correo suyo de Gmail. Pues se los envié por partes, yo no sé si te llegarían. Uy, Daniel, ahí tenemos un inconveniente grande. Primero, ¿por qué me los envió por el correo? Profe, porque no le digo que es que no, lo intenté por todo lado, no, es que eran, pues como eran grandecitos, no cabían ahí, entonces yo se los envié, fue por el Gmail y tampoco cabían y me tocó fue recortarlos, mandé como 4 videos. Listo. Tener en cuenta, pues, para en esas, cuando le pase eso, súbalo a YouTube y envía y subes el link del video. Porque ahí tenemos un inconveniente porque recibí como 10 correos de parte suya. Mm, Recibió como que, profe, qué pena no lo escuché. Recibí como 10 correos de parte suya. ¿En qué momento reviso yo esos 10 correos? Uy, no, profe, yo solo le envié 4, no más. Mm, Revise cuántos me envió. Bueno, bro, ya le. Profe, buenas tardes. ¿Qué más, Cristian? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, sí, señor. Profe, no sé si le llegó el trabajo por Moodle, el mío. Pues si lo subió en la plataforma, ahí debe estar. Sí, ahí está. Entonces, era para decirle que abajo hay un link que le da directamente el acceso para poder ver el video. Ah, listo, desde que esté el link no hay ningún inconveniente. Sí, es una carpeta compartida en mis fotos en Google para que los pueda ver. Listo, perfecto. Desde que esté el link, no Sí, hay ahí está. lío. Lo copia, si Ok. algo lo copia y lo pega en Google y ahí sale, profe. Sí, no hay problema por ese lado. Listo. Perfecto. Bueno, sí. Profe, yo ya miré, y son los 4 últimos nomás, los otros fueron.
Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. A los que ya había saludado nuevamente los saludo, a los que no, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Ahí vi que Yuri escribió, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? ¿No me están escuchando? Ya había cruzado algunas palabras con Daniel y Buenas Cristian. tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Ok, Buenas buenas tardes. tardes. Listo. Y también aquí que está saludando Brandon. Bien, bueno, espero que todos se encuentren bien. Ya como saben, vamos a empezar con el correspondiente llamado a lista. Entonces, ya saben que en el momento en el que escuchen su nombre responden. Diego Alejandro Ávila Contreras, no se encuentra, no se conectó en el momento. Cristian Camilo Flores, Presente, profe. muy bien, Cristian. Michael Esteban García, nunca asistió. Brandon Smith Neuta, Brandon, si está presente, no está presente. Listo, muy bien, Brandon. Daniel Alejandro Bocachica, Presente, profe. bien. Y Yuri Caterin Mosquera. Presente. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces como ustedes ya saben, nos quedan únicamente dos sesiones de clase. Esta y la sesión final. Ya estamos finalizando lo que es el semestre. Ya deben tener que presente, bueno, que aquí vamos a encerrar todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Todo lo que hemos venido viendo referente a lo que es todo lo relacionado con salud ocupacional. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ya el día de hoy no vamos a marcar como una temática en específico, sino les voy a dar como unas indicaciones sobre lo que es esta actividad final que ustedes tienen que realizar. La actividad final ustedes la realizan en el transcurso de esta semana y la siguiente sesión, ¿cómo va a ser la dinámica del parcial? Va a ser sencillo, en donde ustedes lo que van a hacer es una sustentación sobre esa actividad final. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y ese prácticamente es el parcial, no como los parciales que hemos venido realizando. Tengan presente en cuenta todas las notas que hemos venido sacando. Recuerden que dentro de las clases, bueno, primeramente están cada una de las actividades que hemos hecho en cada una de las semanas, todas las actividades que se encuentran dentro de lo que es las semanas correspondientes a este corte, que va de la semana 12 a la semana 16, que ustedes pueden identificar ahí en la plataforma. ¿Sí? Entonces ahí para que vayan teniendo en cuenta cuáles son esas actividades que van a ir sumando. Recuerden también la exposición que ustedes realizaron, la actividad bilingüe, todo ese tipo de actividades. Ya saben que tienen un valor sobre lo que es la nota correspondiente a este tercer corte. ¿Listo? Entonces, bueno, ya dentro de lo que es esta última actividad, como les venía mencionando, ahí el objetivo es que ustedes van a realizar un programa y un plan correspondiente al área de salud ocupacional dentro de lo que ya es una empresa. Básicamente vamos a abarcar todo lo que nosotros hemos venido trabajando y lo vamos a encerrar. Ahí para la realización de esta actividad, ustedes van a recolectar todo lo que ustedes han desarrollado a lo largo del semestre. ¿Ok? Yo en este momento lo que voy a hacer es compartirles cuáles son, digamos que esos parámetros mínimos o que se debe tener en cuenta. Permítanme, ya comparto pantalla. Entonces, me confirman, ahí ya están presentando, ya están visualizando mi pantalla. Sí, profe. Ok, muy bien, gracias Yuri. Entonces, ¿quién escribió por ahí? Cristian, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí presente y en cuenta? Bueno, como les venía diciendo, ahí ya el objetivo es que ustedes van a desarrollar un programa de salud ocupacional, ¿sí? Ese programa va a encerrar todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, ya he dicho eso como 3 veces, disculparán ahí que sigo redundante en este momento, pero entonces ese programa tiene que tener unas características específicas.
Esperen un momento, listo. A ver si mi computador responde. Ya está respondiendo. Entonces, bueno, ¿qué debemos tener primeramente en cuenta? Cuando nosotros hablamos de ese programa de salud ocupacional, ¿en qué nos enfocamos? En lo que es la planeación y la ejecución de actividades relacionadas con lo que es el ámbito de la medicina. ¿Sí? Recuerden que la salud ocupacional es una rama de la medicina, ¿sí? Seguridad e higiene industrial, ¿sí? Que nos ayuda a mantener y a tener una mejora en lo que es la salud de los trabajadores de X o Y empresa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ese programa de salud ocupacional, tenemos que enfocarnos eso, en una planeación y en una ejecución, que es el proceso de carácter fundamental, que es lo que nosotros hemos venido realizando, pronto lo que ustedes ya hicieron con las pausas activas, bueno, todos esos aspectos a tener en cuenta y presente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros realizamos este plan o este programa de salud ocupacional, que se supone que todas las empresas lo deben tener, ¿sí? Hay que tener presente y en cuenta que, bueno, en este momento, aquí ya hablo más de aspectos legales, ¿sí? Se supone que se debe realizar conjunto con lo que es la empresa y el ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, ¿sí? Y junto a ello debe estar lo que es la participación de los trabajadores. Por ende, pues nosotros como estamos haciendo un proyecto, pues lo van a realizar ustedes, pero tienen que tener en cuenta la empresa con la cual ustedes lo van a ejecutar y lo van a realizar, ¿sí? Ahí, dentro de ese plan de salud ocupacional, dentro de ese programa de salud ocupacional, ¿sí? Se supone que, y es algo que ahorita ustedes ya van a visualizar, se debe hacer una ejecución de carácter permanente para este. Cada una de las empresas en las que ustedes trabajan o la que ustedes vayan a tomar debe tener un plan, un programa de salud ocupacional y esta ejecución del plan es de carácter permanente. Nosotros hablamos la vez pasada cuando vimos un poco lo de lo que era la gimnasia laboral, las pausas activas, ¿sí? Como ahí comentaban ustedes esas pausas que les realizaban, si mal no recuerdo, Yuri comentaba que les hacían unas pausas de 5 minutos únicamente, vimos las características que tenían esas pausas, cómo era la ejecución prácticamente de ese plan, pero hay que tener presente y en cuenta que en el momento en el que nosotros hagamos ese programa, no únicamente nos vamos a enfocar en lo que es las pausas activas, ahí ustedes ya van a identificar que ven cuál sería la mejor opción para esa empresa referente a lo que la empresa demanda en este caso, ¿sí? Debemos tener presente y en cuenta también que este programa tiene que tener un proceso constante de actualización. Este programa se debe actualizar mínimo una vez al año, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque allí todas las empresas tienen lo que es factores de riesgo, que nosotros ya lo vimos eso al inicio del semestre, ¿sí? Por mínimos que sean, tienen factores de riesgo y estos factores de riesgo son de carácter variable y son cambiantes dependiendo de la labor que se ejecute. Por esa razón, nosotros no podemos mantener un programa de salud ocupacional durante un mismo periodo de tiempo, sino que debemos estarlo renovando constantemente. Y también dependiendo de el cambio de labor que realice los trabajadores. Hay muchas ocasiones que eso se ve muchísimo en las empresas, ¿sí? Hay personas que, no sé, empiezan trabajando, pongamos acá el ejemplo, bueno, voy a traer de pronto el ejemplo de Cristian, ¿sí? De pronto en el área de la natación podemos empezar trabajando como salvavidas, ¿sí? Y posterior pasar ya a entrenadores o no sé, algo así. Entonces, por eso ya hay un cambio como tal en esos riesgos, qué pena, laborales que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, recordar que todas las empresas, por mínimo que sean, tienen un riesgo de carácter laboral. Y nosotros ya habíamos, pues, durante todo el semestre hemos hablado de eso, ¿sí? Y por ello se requiere este programa de salud ocupacional.
Entonces, por eso es que nosotros vamos a implementar, o ustedes van a pasar esa propuesta correspondiente a ese programa de salud ocupacional. Algo importante que no se los había mencionado anteriormente, y es que cada empresa debe tener lo que es un comité paritario de salud ocupacional. ¿Listo? Ahí, dentro de este comité, pues tendremos lo que es una razón de ser referente a la elaboración de ese programa de salud ocupacional. Dentro de cada empresa debe haber ese comité. Si ustedes visualizan, o bueno, yo hago énfasis en la empresa en la que actualmente trabajo, que es la Universidad Inca. La Universidad Inca tiene un comité en este ámbito, en donde ya nos han enviado videos, nos han enviado invitaciones para hacer lo que son las pausas activas o gimnasia laboral, entre otros aspectos. Nos envían indicaciones de cuáles son los riesgos laborales, de qué riesgo tiene el hecho de que estemos en una posición todo el día, de que estemos frente al computador todo el tiempo, ¿sí? Todos esos aspectos. Y aquí, por medio de lo que es este comité, es importante, bueno, primeramente porque es el encargado de hacer esa planeación, de hacer ese diagnóstico inicial, ¿sí? Esa planeación, poner a ejecución ese plan de salud ocupacional y llevar un seguimiento sobre todo lo que se ha venido haciendo con el programa. Si el programa se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, si hay una ejecución del mismo, si la ejecución está acorde a lo que se planeó inicialmente, si no hay una ejecución o si hay una ejecución y la ejecución no está acorde, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer esa renovación de pronto, mirar cuáles son las falencias, los beneficios de este programa que se está desarrollando. Entonces, cada empresa debe tener este comité, que es algo de carácter fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, muy probablemente aquí en la universidad el comité estará a cargo de lo que es gestión humana. Se supone que, bueno, ahí ya es difícil de identificar porque se supone que debe haber personas del rango, bueno, de empleados que están inversos en ese comité. También debe estar lo que es los dirigentes de la empresa o similares. Pero entonces ahí ya se debe tener como tal ese comité y es de carácter fundamental porque ahí es donde nosotros vamos a sacar toda la información para desarrollar ese programa que ustedes van a plantear. Cuando nosotros hablamos de este programa, nosotros debemos tener en cuenta, bueno, aquí hablo de los objetivos mínimos que debe tener el programa, ¿sí? Importante mencionar que dentro del programa nosotros debemos de definir lo que son las actividades de promoción y prevención que nosotros vamos a ejecutar, a realizar, ¿m? Que se enfoquen en lo que es las mejoras y condiciones del trabajo, la salud de los empleados, que es algo que nosotros hemos visto a lo largo del semestre. Y otro aspecto de carácter fundamental, que también lo vimos dentro de ese programa, es la identificación de lo que son, bueno, ese diagnóstico que nosotros tanto hablamos. El origen de aquellos accidentes laborales, las enfermedades profesionales, ¿sí? Toda esa carga laboral, cómo influye para que así pues haya un control neto de esos factores de riesgo de carácter profesional y laboral. Nosotros, bueno, ya hablábamos de esos factores de riesgo. Esos serían los objetivos mínimos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento en el que elaboremos ese programa, ¿sí? Aquí les comparto qué es lo que debe tener. Bueno, ya sabemos muchos beneficios de lo que es el programa, ¿sí? Mejora la calidad del ambiente laboral, mejora la productividad, mejora la calidad de los productos y servicios. Ya hablábamos ahí la clase pasada, todo lo relacionado con la gimnasia, mejoraba lo que era la concentración, la atención, también hablábamos de los beneficios tanto a nivel motor, corporal, musculoesquelético, como a nivel psicológico. Pero entonces, ¿qué debemos tener presente en cuenta para la elaboración de lo que es este programa de salud ocupacional?
Aquí se mencionan unos aspectos mínimos, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben, tenemos que tener en cuenta inicialmente el planteamiento de lo que son objetivos, el objetivo general que ustedes van a realizar dentro de ese programa y los objetivos específicos. Junto a ello, debe haber una justificación del mismo, ¿sí? ¿En qué nos basamos referente a ello? Primeramente, en la realización de un diagnóstico. Acuérdense que nosotros hablábamos de una anamnesis, hablábamos de un diagnóstico a ejecutar, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que tener en cuenta y presente lo que son los riesgos laborales, ¿sí? Los trabajadores que tiene la empresa y dependiendo del cargo que ellos tengan, cuál, a qué riesgo laboral como tal están expuestos, cuáles son esos posibles efectos para la salud, ¿m? Y dónde nosotros hacemos una priorización de intervención. Cuando nosotros hablamos de esa priorización de intervención, nosotros hacemos énfasis en aquellos trabajadores que, bueno, ustedes saben que nosotros dentro de esas análisis que realizamos, dentro de los test que ustedes desarrollaron, nos botan una serie de resultados y dependiendo del resultado, nosotros tenemos que empezar a interactuar más rápidamente con una serie de trabajadores que con otros. Habían unos dentro de lo que nosotros hicimos, dentro de las posturas que ellos permanentemente realizaban, ejecutaban, que no te necesitaban una intervención pronto, como habían otros que sí la necesitaban. Recuerdo mucho cuando hacíamos referencia de pronto a la secretaria, en donde listo, tiene factores de riesgo, pero la intervención no es pronta. Hacíamos una evaluación con un entrenador en donde todo el tiempo estaba prácticamente arrodillado o estaba en constante movimiento y ya se necesitaba lo que es esa intervención de carácter mucho más rápido, ¿sí? Cuando hablamos de este primer diagnóstico, nosotros nos enfocamos en esas condiciones laborales, pero ustedes tienen que, es algo que también ya hemos identificado, manejado anteriormente, tienen que mencionar específicamente cuáles son esas características generales de la empresa en la cual ustedes van a plantear ese plan de trabajo. Características generales en donde ustedes mencionan, bueno, listo, cuáles son los fines de la empresa, la razón de ser de la empresa, puede ser, ¿sí? Allí, no sé qué otras características ustedes pueden tener en cuenta referente a una empresa, ¿quién me puede mencionar de carácter general? No me digan que estoy aquí hablando solo. Si están presentes, no están presentes, me están escuchando, no me están escuchando. No me digan que ya se quedaron dormidos. Sí, profe, sí. Ok, gracias, Sí, Daniel. profe. ¿Sí se quedaron dormidos o sí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno, que ya me estaba asustando. Yo sé que, bueno, ya pasaron las 3 de la tarde, de pronto ya se echaron el sueñito del almuerzo, posalmuerzo, y dije, no, de pronto ya tienen otro poquito de sueño, pero ya es para que estén más despierticos. Entonces, de pronto, dentro de esas características generales de la empresa, ¿qué más podrían ustedes tener presente y en cuenta allí? Ahí hablamos de la razón de ser de la empresa, ¿sí? Ahí pueden ustedes tener en cuenta hacia dónde está enfocada la empresa, qué es lo que manejan. Cristian, La ibas a misión y la visión, profe. misión, visión de la empresa, muy bien, ¿sí? Tener en cuenta todos esos aspectos, cuál es de pronto ahí la mayor población que con la empresa trabaja, ¿sí? Las profesiones con las que la empresa se está desenvolviendo. Si de pronto nosotros hablamos de la empresa con la que trabaja Cristian, ahí cuáles serían las profesiones más sobresalientes en ese caso. Hablan ahí de entrenadores, ¿no? De, bueno, los encargados del salvamento acuático, lo que es los salvavidas, ¿sí? Si llegáramos a hablar de lo que es la empresa de Yuri, ¿cuál sería ese personal?
con el que más se caracteriza, que ahí Yuri es docente, entonces con los docentes, ¿ok? Entonces ahí nosotros tenemos esas características generales de la empresa para que usted lo tenga muy presente y muy en cuenta, ¿sí? La ubicación de la empresa, dónde está ubicada, cuál es el horario laboral de la empresa, ¿sí? Entonces para que lo tengan presente y en cuenta. Hablamos también de una descripción del proceso de trabajo. Entonces, ahí importante que ustedes identifiquen, primeramente, sobre quién, bueno, se supone que es una empresa, ahí ustedes tienen que hacer un plan de carácter general, ¿sí? Pero ustedes tienen que hacer esa descripción de ese proceso de trabajo. Primeramente, lo que es el nombre del puesto. Entonces, aquí, dentro de lo que se identifica aquí, aquí tenemos lo que son entrenadores, tenemos docentes, ¿sí? ¿Qué otra profesión aquí se tiene dentro de de las empresas que ustedes, bueno, si tomo como ejemplo la Universidad Inca, aquí tenemos dentro de la Universidad Inca profesores que trabajan aquí, tenemos secretarias, tenemos vigilantes, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de la Universidad Inca? Que estoy tomando como ejemplo en esa Las señoras característica. de servicio del aseo, profe, ¿están? Es claro, servicios generales también serían ahí parte de esa descripción del proceso de trabajo. ¿Qué más tendríamos allí? ¿Sí? ¿Qué más se les viene de pronto a la mente? Ahí estarían de pronto los contadores, ¿sí? Quienes recaudan todo el dinero allí, porque ya que cada una de esas labores, pues, es totalmente diferente. Si hablamos de la labor de un profesor y lo relacionamos con una señora de servicios generales, pues la labor es totalmente diferente. Igualmente una señora de servicios generales con un vigilante, ¿sí? De pronto hay que tener presente y en cuenta aquella persona que arregla todo. Entonces son aspectos de carácter fundamental que ustedes van a tener que identificar dentro de ese diagnóstico. Entonces el nombre del puesto que ustedes tienen, no sé, de pronto Yuri, si lo vas a hacer con lo que es el colegio en el que trabajas, a identificar, listo. Tenemos lo que son profesores, también la señora o las personas que hacen los servicios generales, de pronto no sé, también se supone que debe haber una secretaria, un psicólogo, algo así. Sí, Importante sí, que señor, la ustedes, orientadora. eso, la orientadora, muy bien. Entonces, ahí son aspectos a tener en cuenta. Importante que ustedes resalten aquí la duración de las tareas que se ejecutan. ¿M? Se supone que cada empresa, o bueno, el horario laboral son 8 horas, que es el estipulado. Nosotros vimos cómo eso había influenciado a lo largo de la historia, ¿sí? Pero entonces, dentro de esas 8 horas, ¿cuál sería en este caso? Listo, son 8 horas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las tareas más sobresalientes dentro de esas 8 horas? Entonces, podríamos mencionar dentro de listo, de un entrenador. ¿Cuál es la tarea más sobresaliente de un entrenador en las 8 horas? Ustedes que son entrenadores y duchos en esa área. Profe, ¿cómo es la pregunta? O sea, no entiendo la pregunta bien. Dentro de las 8 horas laborales, ¿cuáles serían las tareas a desarrollar más sobresalientes del entrenador? O las que podríamos mencionar que sean de carácter mucho más repetitivo. Ahorita, flexión flexión de tronco y extensión de tronco, profe, esa es la que uno de sentadillas también debe uno realizar. Ok, ahí ya Cristian está hablando de términos mucho más específicos. ¿Listo? Pero entonces, bueno, ahí tenemos en cuenta que la mayor parte del tiempo el entrenador se la pasa de pie, guiando, valga la redundancia, lo que es un entrenamiento, ¿sí? En donde ahí ya vemos tareas de carácter específicos como lo que es el alza de la voz, ¿sí? Desplazamientos también, profe. Desplazamiento constante, ¿sí? Entonces todo eso a tener en cuenta. Si tomamos de pronto la acción de Yuri, ahí también
Tarea específica o tarea más repetitiva, supone que un docente la mayor parte del tiempo se la pasa de pie, en donde también va a tener desplazamientos constantes, en donde va a estar constantemente escribiendo en el tablero, alzando la voz. Todos son aspectos que vamos a tener presente y en cuenta. ¿Ok? Importante dentro de esas características que nosotros estamos dando en la empresa, el número de trabajadores asignados por cada turno, más específicamente, bueno, pronto ustedes van a tener presente y en cuenta que tomo nuevamente aquí como referencia la Universidad Inca. Ustedes sabrán que si tomamos como referencia a los docentes, tenemos lo que son docentes de tiempo completo, que tienen que cumplir con un total de 40 horas semanales. Están los docentes de medio tiempo, que cumplirían con un total de 20 horas semanales. Y están los docentes hora cátedra, que ahí ya cumplen con las horas que les sean asignadas. Entonces, ahí identificar esos aspectos. ¿Cuántos trabajadores de pronto en su empresa únicamente, o en la empresa que ustedes van a escoger, únicamente trabajan lo que son 5 horas a la semana? Porque pueden haber, creo que Cristian, una vez me comentabas que tú trabajas 3 horas diarias, si no estoy mal, o estoy equivocado. Bueno, se nos fue. Yuri, ¿tú si trabajas 8 horas diarias? Sí, profe, yo trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Me Bueno, salí, iba a contestar y me salí. listo. Entonces, Yuri trabaja las 8 horas diarias. Cristian, ¿cuánto tiempo es que trabajas? Creo que eran 3 horas, si no estoy mal. Las diarias, sí, sí. Ok, 3 horas diarias. Ahí teníamos, bueno, si se trabaja, importante si trabaja solo de lunes a viernes o de lunes a domingo, que ahí ya pues tocaría identificar eso, ¿sí? Brandon, creo que no está trabajando. La vez pasada ponían el ejemplo del abuelo, que únicamente dormía si no era como 3 horas al día, ¿sí? Entonces allí, importante. Ok, muy bien, perfecto, Brandon. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí importante mencionar la caracterización de las instalaciones, cuáles son esos medios de trabajo. Cuando hacemos referencia a los medios de trabajo, prácticamente las herramientas que nosotros utilizamos, cómo está el puesto de trabajo y similares, si se utilizan o no herramientas, y la caracterización de las instalaciones, cómo son las instalaciones donde se trabaja en esa empresa. Pronto ahí vuelvo. Tomo nuevamente o traigo aquí el ejemplo de Cristian, pues, trabaja en lo que es una zona cerrada en donde hay piscina, esas características fundamentales, el piso me imagino que se la pasará mojado y húmedo, entonces que tiene que andar con chanclas, bueno, todos esos aspectos importantes, ¿sí? De pronto, si se tiene o no contacto con alguna sustancia o productos de carácter químicos, ¿sí? Que es algo también de carácter fundamental. Si nosotros mencionamos una persona que realiza el aseo, constantemente va a estar en contacto con productos químicos, que son los que, bueno, con los que se van a realizar el aseo, ¿sí? Entonces, los procedimientos de trabajo, que ahí ya nos enfocamos en las labores que se realizan, si tienen que utilizar o no equipos de protección y cuáles son los exámenes requeridos por la empresa en el momento en el que se ingresa, ya que dependiendo de la labor que se va a realizar, los exámenes se suponen que tienen que ser totalmente diferentes, ¿no? No puede ser un mismo examen el que me realicen a mí como docente a un examen inicial que le realicen a un obrero, un ejemplo, ya porque las características van a ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese diagnóstico, importante tener en cuenta lo que son dentro de la empresa en la que nosotros vamos a hacer o hacia la cual va dirigida ese programa de salud ocupacional, nosotros tenemos que hacer una investigación sobre lo que son los siguientes aspectos. Entonces, importante, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta si la empresa tiene un registro o ha realizado un seguimiento
sobre lo que son los accidentes laborales, enfermedades laborales, todo lo que conlleva las consecuencias de carácter laboral dentro de la empresa, ¿sí? Se supone que cada una de las empresas debe tener ese registro. Entonces tenemos que mirar si la empresa tiene o no ese registro como tal, ¿ok? Entonces, ahí ya empezamos con una investigación neta, identificar cuál es la valoración de esos riesgos laborales que ha tenido la empresa anteriormente, ¿ok? Si esos riesgos laborales o esos instrumentos, no, qué pena, o esas enfermedades, esas situaciones de riesgo que ha tenido la empresa, ¿m? Si tiene una comunicación constante hacia los empleados, si ya anteriormente ha tenido, llamémoslo que un programa de salud ocupacional o si es la primera vez que se va a implementar, si lo ha tenido, cómo ha sido esa difusión de ese programa, cómo se lo comunica a los trabajadores, ¿sí? De pronto si les han hecho capacitaciones referente a ello, sobre todos los riesgos laborales que se tienen referente a su profesión, si hay documentos que evidencien eso, si hacen la realización de eventos o si, bueno, la vez pasada también mencionamos lo que eran las pausas activas, que eso estaría dentro de esos eventos como tal, dentro de esas capacitaciones. Entonces, identificar todos esos aspectos si la empresa ya cuenta o ha realizado esos programas específicamente. ¿Listo? También identificar allí, que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, si constantemente la misma empresa hace inspecciones de seguridad dentro de esta, ¿no? Y con qué frecuencia se realiza para hacer ese control, porque es algo que nosotros mencionábamos por parte de este comité, ¿sí? Nosotros mencionábamos que debe haber un control que tiene que hacerse constantemente. Entonces, si se hace esta inspección de seguridad, bueno, ustedes ya saben que nosotros tenemos una serie de riesgos laborales y se está haciendo ese control constantemente. Si se hace, con qué frecuencia se realiza, si no, pues identificar que no se hace. ¿M? Y bueno, ya aquí hablamos de lo que era esa descripción del puesto de trabajo, que es de carácter fundamental. Si anteriormente la empresa ha hecho esa descripción del puesto de trabajo, si se ha enfocado en lo que es esa carga laboral que tiene el trabajador, ¿sí? Si ya ha visualizado cuáles son esas enfermedades, esas situaciones de riesgo, si tiene un control referente a ello, ¿ok? También identificar, bueno, ya hablamos de la carga, bueno, si se tiene un control neto sobre lo que es esa acción laboral, entonces ahí cuando hablamos de ese control neto, si el trabajador, llamémoslo que es independiente de mirar cómo maneja la carga laboral, de pronto, bueno, traigo aquí el ejemplo mío como docente, en donde listo, yo tengo una carga laboral en la cual tengo que cumplir con 8 horas diarias dentro de la universidad, pero sobre esas 8 horas diarias, llamémoslo que no tendría un control en unas cuantas horas, que son las horas que yo tengo asignadas neta para dictar clase. Entonces, si yo me voy a mi horario, lo que es el día lunes, de las 8 horas que yo tengo, 6 horas están dispuestas para lo que es dictar clase. Entonces, ¿qué control yo puedo tener sobre esa carga de carácter laboral? Las otras 2 horas que yo tenga ya son, bueno, ahí ya tengo ya un control más específico yo, porque yo las implemento dependiendo de lo que tenga planeado allí. De pronto puedo implementar 1 hora, hacer la planeación de las otras clases que tengan el resto de la semana, otra hora hacer todos mis aspectos, se me fue en este momento la palabra. Mm, ay, bueno, todos mis aspectos de gestión, ay, cómo se me acaba de ir la palabra allí en este caso, mis aspectos administrativos, ¿sí?
Entonces, dependiendo de como yo tenga ahí, pues identificar cuál es ese control que se tiene. De pronto, si ustedes toman, no sé, la labor de una secretaria, un ejemplo aquí, ¿listo? Por lo general, las secretarias, digamos, a diferencia del ejemplo que yo estaba brindando conmigo, en donde yo decía, listo, de las 8 horas el lunes, 6 son para dictar clase, ¿sí? 2 son para enfocarnos en otro aspecto. Yo sobre esas 2 en las que tengo control. De pronto la secretaria de sus 8 horas no va a tener, digamos, unas horas ya estipuladas para algo en específico, sino que ella puede tener un control más específico sobre esa carga, porque de pronto le van diciendo, listo, bueno, vas a realizar estos aspectos, y ella puede identificar o mirar, listo, en tantas horas o de, yo sé, de 8 a 9 voy a realizar, no sé, me toca hacer un contacto o enviar una serie de correos, de 8 a 9 voy a hacer el envío de esos correos, de 9 a 10 tengo que tener la asistencia de los trabajadores, no sé cómo sea la dinámica allí, ¿sí? Entonces, dentro de la descripción del puesto de trabajo, identificar también cuáles son esas relaciones sociales que tiene el trabajador. De pronto, si identificamos mi puesto de trabajo, yo en el momento, pues, aunque tengo relaciones sociales, bueno, inicialmente con los estudiantes, pero si hablamos de otros trabajadores, la relación social de carácter es mínima, porque como estamos de modalidad virtual, pues a duras penas me comunicaré con mis compañeros, ¿sí? Ya sea por medio virtual, pero únicamente si es de carácter necesario. Cosa diferente si estuviéramos de carácter presencial. De pronto, Yuri, que es docente, tiene una relación social constante con los compañeros en cada cambio de clase, ¿sí? De pronto en el descanso, en la hora del almuerzo. Entonces, identificar eso, cuál sería la recompensa, bueno, que ese ámbito pues no tenerlo en específico, y, investigar cuáles esos, o bueno, si han hecho evaluaciones correspondientes a esos riesgos laborales que se supone que tiene la empresa, ¿ok? Tener ahí muy presentes esos aspectos. Entonces, dentro de ello, bueno, ya hablábamos de lo que es ese diagnóstico, ahí ya vamos a lo que es, bueno, estos son los aspectos mínimos que debe tener ese programa que ustedes van a implementar: el diagnóstico, ya la planeación, que nos vamos a enfocar aquí un poco sobre lo que son, bueno, los métodos que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Entonces, dentro de esa planeación, vamos a primeramente identificar si ya hay unos métodos de carácter existentes dentro de la empresa. Pronto, tomo aquí nuevamente el ejemplo de Yuri. Yuri menciona, listo, dentro de esa planeación ya hay una serie de métodos que se están implementando, que son esas pausas activas. Yuri mencionaba que le hacían una pausa activa una vez al día, la cual tenía una duración de 5 minutos. Y se supone que eso está dentro de lo que ustedes investigaron. Tenemos entonces lo que es, bueno, esa planeación, esa organización que nosotros vamos a tener presente y en cuenta, en donde ya aquí nos enfocamos en un cronograma de carácter específico sobre cómo va a ser la ejecución, ¿sí? Aquí hablamos ya de una planeación, ¿listo? Dando todos esos, o bajo todo ese diagnóstico que nosotros encontramos al inicio, vamos a hacer esa planeación. ¿Cuáles son? Sería la intervención más conveniente a realizar, ¿sí? En el momento en el que nosotros hacemos esa planeación, aquí yo les coloco esta ejemplificación con esta imagen, en donde, bueno, aquí más específicamente sería hacer una correlación con lo que es el mundo del entrenamiento deportivo, ¿sí? Aunque Yuri, que eres docente, pues podríamos hacer una correlación referente a lo que es, podríamos mencionar a un plan curricular, en donde realizamos una planeación, donde está ese, bueno, podríamos dar una planeación de carácter macro. Dentro del mundo del entrenamiento deportivo, aquí hablamos de un macrociclo. Dentro del mundo pedagógico, podríamos hablar de ese plan curricular o ese plan de asignatura, ¿sí? Y allí nosotros cómo vamos a hacer esa subdivisión dentro de lo que serían, bueno, las sesiones de entrenamiento o las sesiones que tú implementas, bueno, hago la
diferenciación con Yuri, porque pues es un ámbito, digámoslo, similar, pero al mismo tiempo diferente. La planeación de cada uno de ellos. Entonces aquí tienen que tener esa planeación correspondiente o el cronograma sobre ese plan de trabajo que ustedes van a implementar. ¿Sí? Importante que en el momento en el que ustedes hagan esa planeación sean bien específicos en lo que van a realizar. ¿Sí? Importante que mencionen, listo, cuántas sesiones se van a trabajar semanalmente, la duración de cada una de las sesiones. Si hablamos de periodos, bueno, ahí nuevamente traigo a correlación. Cuando hablamos de, aquí se habla de lo que son microciclos, que podrían ser esos periodos o esos mesociclos. Si hablamos de periodos, ¿qué vamos a trabajar en cada uno de los periodos? ¿Sí? Dentro de lo que es el mundo de la pedagogía, para Yuri, pues ahí ya sería ese calendario de carácter académico también, periodos o trimestres, que vamos a trabajar en cada uno de ellos y por qué lo vamos a trabajar. Y de pronto ustedes van a hacer un énfasis en lo que son las pausas activas. Ustedes dirán, listo, voy a hacer ese énfasis en la gimnasia laboral, pero este primer periodo me voy a enfocar a, no sé, a lo que es llamémoslo que, una gimnasia de carácter pasiva, ¿sí? ¿Por qué se va a enfocar en esa gimnasia de carácter pasiva? ¿Cuáles son las características que debe tener cada una de las sesiones? Dar una ejemplificación pronto con una o dos sesiones referente a ello, ¿sí? En el segundo periodo, ¿en qué se va a enfocar? ¿No? Ya una gimnasia de carácter mucho más activa y de control. Entonces, ¿cuáles son esas características? Una sesión que ustedes identifiquen. Entonces, ¿cómo va a ser ese plan y ese cronograma de ejecución que ustedes van a realizar? ¿Sí? En ese caso, listo. Tengo 4 periodos en los cuales yo voy a ejecutar ese plan. Cada uno tiene estas características en específicos. A identificar cuál sería el objetivo de cada uno de ellos. Tanto objetivos de carácter general como objetivos de carácter específicos. En donde ahí ustedes, identificando cada uno de ellos, pues ustedes mencionan, listo. Tomo como referencia aquí de pronto lo que es una de las clases que yo he visto, que es pedagogía, en donde menciono, listo, primeramente voy a ver los componentes esenciales a nivel pedagógico, ¿sí? En donde puedo hablar aquí a nivel nacional, donde puedo hablar de lo que es historia de la pedagogía, también hablo de lo que es, bueno, las leyes a nivel nacional sobre la pedagogía, estos aspectos. Después voy a hablar sobre lo que son las diferentes teorías de aprendizaje, los modelos educativos, ¿sí? Todo eso, pues lo traigo como ejemplo, que sería lo mismo que ustedes van a realizar allí. Entonces, fácil y sencillo. Ustedes saben que pueden empezar con esa anamnesis, ese diagnóstico. Con base en ese diagnóstico, ustedes ya plantean lo que ustedes van a empezar a trabajar. De pronto, como es en el mundo del entrenamiento deportivo, ustedes pueden empezar con una serie de tests, ¿sí? Entonces, son aspectos de carácter fundamentales. ¿Qué más debemos tener en cuenta? ¿Cómo va a ser la evaluación o esos criterios de evaluación que ustedes van a presentar dentro de ese programa? ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de la evaluación, nosotros hablamos de que es un proceso de carácter sistemático. Sistemático, ¿a qué hace referencia? A que se realiza constantemente, ¿sí? Y es un proceso de carácter repetitivo. ¿Sí? Entonces, ¿cada cuánto ustedes van a evaluar eso que ustedes están, o ese programa que ustedes diseñaron? ¿Sí? ¿Cada cuánto ustedes hacen la evaluación de ese programa y qué características tiene esa evaluación? ¿Cómo yo voy a evaluarlo? ¿Sí? Y referente a esos datos que me bota la evaluación, importante, ¿cómo sería ese proceso de mejoramiento continuo? ¿Listo? ¿Cómo puede ser ese proceso de mejoramiento continuo correspondiente a esa evaluación? Una vez se esté ejecutando el plan, bueno, ahí ya lo hacemos por suposición, ¿sí? Que bueno, lo ideal sería ejecutarlo en una empresa, pero ya saben que bueno. ¿Cómo hago esa evaluación? Y dependiendo de esos aspectos que me vote, ¿en qué nos enfocaremos para ese mejoramiento continuo? De pronto podríamos hablar de esto. Por lo general ahí nosotros tomaríamos
cuenta lo que es una evaluación de carácter formativa o una evaluación parcial, como ustedes la deseen llamar en este caso, y mencionar, listo, esto sí está dando resultado, no está dando resultado, ¿sí? Tiene aspectos beneficiosos. Recuerden que nosotros hablábamos de aquellos trabajadores en los que se le daba la priorización sobre quiénes se iban a intervenir inicialmente, ¿sí? Para identificar ese mejoramiento continuo. Entonces, ahí, posterior a ello, nosotros cómo vamos a hacer con ese proceso de evaluación una identificación neta de si esos riesgos laborales tuvieron una reducción o antes estuvieron en aumento, ¿sí? Sí, tanto, bueno, los riesgos laborales, lo que son esas enfermedades de carácter profesionales, los accidentes laborales y demás, sí, referente a eso que nosotros planteamos, tuvo una reducción o se han aumentado. ¿Cómo ustedes van a tener el control de ello? Es de carácter fundamental y que lo tengamos presente en cuenta. Entonces, tener en cuenta que estos serían como los aspectos mínimos que va a tener ese programa que ustedes van a presentar. Entonces, allí ya saben, importante mencionar, bueno, lo importante es la caracterización de la empresa, lo que es, ya saben, una justificación, ustedes por qué tienen que realizar esto, ¿sí? Me gustaría también que le dieran ahí un breve sustento de carácter teórico referente a ello, los que son los objetivos de carácter general, los objetivos específicos, ¿sí? Ahí ya vamos lo que es la planeación, la organización y cómo hacer esa puesta en acción, la evaluación y cuáles podrían ser esas conclusiones o los resultados esperados que ustedes tengan referente a ello. Entonces, no sé si con esto ustedes tienen dudas, inquietudes, hay claridad en lo que se va a realizar, no hay claridad. Adelante, Cristian. Profe, referente al tema, pues claridad hay. Estoy visualizando si realmente el tiempo de 8 días nos va a alcanzar para hacer todos estos parámetros, pues. Listo, entonces ahí lo que les mencionaba, recuerden que ustedes ya habían hecho unos ejercicios anteriores y previos, los cuales ustedes pueden tomar como referencia. Nosotros ya habíamos hablado de la identificación, creo que, bueno, tomo aquí como referencia a Cristian. Cristian lo ha venido haciendo con su mismo puesto de trabajo, ¿no? En donde ya tenía un puesto de trabajo identificado, cuáles eran las características, cuando hicimos esos diagnósticos, identificó dentro del mismo puesto de trabajo esa o se hizo esa evaluación con ello, ¿sí? Entonces, como les decía, pues, Listo, ya, qué pena, ya. Con eso se adelanta un poco, uno se adelanta bastante. ¿Sí? o sea, esa es la idea, ¿sí? Por eso les mencionaba desde lo que veníamos realizando al inicio del semestre. Y digamos que ahí, ¿qué es en lo que más tendrían que, o en lo que tendrían que meterle mucha más información, o bueno, en el que no tienen de pronto como base ya ese plan que ustedes van a realizar, ¿sí? Ese programa como tal, o bueno, aquí yo les ponía el ejemplo con ese mesociclo, ese macrociclo, ahí es donde ustedes tienen que hacer mucho más énfasis. Eh, bueno, también lo que es ese proceso evaluativo y bueno, esa justificación de carácter teórica y los resultados. No sé si tengan más dudas, más inquietudes en el momento referente a eso que se tiene que realizar. Creo que tal vez en el Moodle nos puede dejar los ítems, o sea, el paso Sí, a paso. yo les coloco los ítems, ¿sí? Pero en el Sí, momento no están porque bueno, no los he colocado. Y sí que buena con ustedes. Pero ustedes saben que el día de hoy ahí ya aparecerían cuáles son esas características. sí, O sea, profe, esta misma diapositiva, ¿la vas a subir, profe? Puedo subirles la diapositiva que sería de carácter sencillo. Sí, es ¿Sí? mejor. Igualmente yo les hago una descripción allí. listo, profe. La ¿Qué otras sustentación, ¿cómo dudas? sería? La Bueno, sustentación. sustentación, ahí ya nos vemos de hoy en 8 días, ¿sí? Igualmente, pues, ya saben, la clase va de 3 a 5. Iniciamos como tal a las 3:10, que yo les doy ese tiempo de 10 minutos para que ustedes se conecten y demás. Ahí las sustentaciones de carácter individual, en donde, acorde a
listado que se tiene, lo que yo tengo, en este caso se supone que son 6 estudiantes, bueno, de los cuales en el momento están asistiendo 4. Ahí ya las sustentaciones de carácter individual únicamente se va a conectar conmigo en el horario que yo le brinde la persona a la que yo le indique. Entonces, ejemplo, Cristian, le digo, listo, Cristian va a estar conectado conmigo de 3:10 a 3:20 de la tarde. ¿Listo? El resto de los compañeros van a estar ausentes en ese momento. Entonces ahí Cristian me hace la sustentación va a tener un tiempo máximo de 7 minutos y los 3 minutos restantes yo le hago una serie de preguntas referente a todo lo que sustentó, ¿sí? Y lo que hemos visto. Entonces así con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes yo me voy a reunir durante 10 minutos. ¿Ok? 7 minutos para que ustedes expongan, sustenten, me den a conocer todo ello. Igualmente, yo previo a esto hago una revisión de lo que ha sido, de lo que ustedes adjuntaron, ¿sí? Y ustedes me dan a conocer allí. Una vez se haya finalizado todas las sustentaciones, nos reunimos todos y ahí ya sacamos lo que son las notas definitivas. ¿Listo? ¿Qué otra duda, qué otra inquietud tienen? ¿Qué otra pregunta? Profe, el macro, o sea, la planificación vamos a hacerlo desde el macro. Ahí ya el formato que ustedes deseen escoger es de carácter libre, ¿sí? Yo les di esta ejemplificación porque pues considero que es la que más, de pronto para el mayor entendimiento de ustedes. Por eso mencionaba que de pronto Yuri cuando hablábamos de un macrociclo, pues ahí podíamos correlacionarlo con lo que es un plan curricular, ¿sí? Eso ya es dependiendo como ustedes decidan. O sea, ustedes identifiquen, hacen esa evaluación diagnóstica, esa caracterización de la empresa. Entonces, ahí con ello, ustedes identifican cuál sería la mejor forma de ejecutar ese programa de salud ocupacional. Por eso les mencionaba, ustedes escogen cuántas sesiones a la semana van a realizar, ¿sí? Que, si lo van a hacer por periodos, si lo van a hacer de pronto por trimestres, no sé, ahí ustedes son los que tienen la libre decisión para ello. Cristian, ¿qué vas a preguntar? Profe, pues no sé, como recomendación, pues digamos que se necesitan 21 días para generar una adaptación. Entonces, tal vez podría ser un mes, o sea, como para orientación de los compañeros, hacerlo sobre un mes y por ahí mínimo 3 veces por semana, ¿sí? Listo. Ahí sí ustedes deciden, ¿sí? Digamos que en ese ámbito no meto. Obviamente, pues lo que yo les mencionaba, no me van a poner así el macrociclo ni nada de eso, sino van a dar una ejemplificación o un aspecto de carácter sencillo. Entonces, lo que les decía, ustedes mencionan, listo. Pronto van a dividirlo en 3 periodos, ¿sí? Identificar también eso, cuánto o cuál es el periodo de laboral correspondiente a la empresa. Digamos, si yo traigo aquí a correlación la Universidad Inca, a mí me contratan durante lo que es un semestre. Y en este caso serían 4 meses mi contrato. Entonces, ahí ya, con base en ello, yo ya puedo tener una referencia, ¿sí? Entonces, para estos trabajadores únicamente voy a hacer ese programa durante 4 meses, porque es el periodo de trabajo. De pronto, Yuri, que está en el colegio, por lo general en los colegios, la contratación es durante 10 meses, ¿sí? Entonces Sí, ahí ya señor. tengo exactamente, ¿no? Entonces ya tengo lo que son 10 meses. Entonces por eso es que ustedes identifican, digamos, esa labor que realiza también el individuo dentro de la empresa, como la empresa, o hablábamos ahí de las cargas y todo eso. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Entonces, sí, a mí únicamente dentro de la empresa Inca, de la Universidad Inca, los docentes están contratados durante el semestre, entonces tengo que hacer un plan para 4 meses. Ya es decisión mía cómo lo voy a dividir. De pronto, listo, yo digo, bueno, 4 meses, entonces ahí podría hacer una subdivisión en 2 periodos. ¿Sí? 2 periodos, cada uno tenga una división de 2 meses, o puede hacer una subdivisión en 4 periodos, en la cual cada uno tenga una duración de 4 meses, de un mes, qué pena. Pero entonces, ahí ustedes
mirarán cómo hacen esa ejecución para que tenga un aspecto de carácter significativo. Entonces mencionaba Cristian, listo, que para que haya una adaptación, 21 días. Entonces si hablamos ahí de 21 días, se supone que ahí prácticamente trabajarían, si hablamos de un mes, se realizaría los 5 días a la semana, de lunes a viernes, un ejemplo, ¿sí? Se descansan los días como tal. Ustedes deciden si lo desean hacer así, si ustedes, bueno, eso dependiendo también de todo ese diagnóstico que ustedes realizaron, de todo eso que les vota. Que de pronto si yo tomo un trabajador, o bueno, la empresa se enfoca, o bueno, tomo como referencia nuevamente la Universidad Inca. Si yo me enfoco en lo que son los profesores. Yo digo, listo, están los docentes, pero en el momento ellos están trabajando desde su casa, y ellos pueden trabajar en este caso sentados, pueden, listo. Les doy el ejemplo de los lunes, que yo tengo clase, 6 horas de clase, pero esas 6 horas no netamente las permanezco sentado y en muchas ocasiones doy hasta 4 horas de clase y las otras 2 horas son actividades para los estudiantes. Ahí yo ya puedo pararme, estar de pie, puedo tomar un descanso, similar. Entonces identificar todos los aspectos. Entonces puedo decir, listo, que el docente necesita obviamente esa intervención. No voy a, llamémoslo así, a priorizar el hecho de que trabajemos todos los 5 días con el docente, sino puedo trabajar 4 días o 3 días. En dado caso, yo le puedo dar acciones para los otros 2 días, ¿sí? Y ahí ustedes dan una ejemplificación con 1 o 2 sesiones de lo que ustedes van a trabajar, que eso sí, ustedes mirarán cómo van a hacer esa intervención, ¿sí? Ahí sí me logro comprender mucho mejor o mucho peor. Profe, bien, claro. Ok, perfecto. No sé si tienen más inquietudes, más dudas, más preguntas. De pronto, Daniel y Brandon, ¿tienen dudas, inquietudes? No, profe, no. Listo, Brandon y Daniel mencionan que no. Ok, entonces son esos aspectos a tener presente y en cuenta. Y lo que les mencionaba, enfóquense en todo lo que hemos visto durante el semestre. Enfóquense en todos esos aspectos. Cada una de las actividades que nosotros realizamos son de soporte total para esta actividad de carácter final. ¿Ok? Entonces, si no tienen más dudas, más inquietudes, yo creo que podemos hoy finalizar la clase sin ningún inconveniente y nos vemos de hoy en 8 días ya para lo que es esa sustentación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Profe, no se le olvide los ítems para hacer el trabajo. Sí, tranquilo, no hay problema. Aquí lo tengo Muchísimas presente. Igualmente, gracias por recordármelo. Entonces nos vemos de hoy en 8 días. Perfecto, muchachos. gracias, profe. Buen día. Compañeros, hasta luego. Listo, que estés bien. Listo, que estén bien. Chao, Brandon. Luego, gracias. Chao, Daniel.